La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, bienvenidos a esta nuestra clase número 52 de Herramientas Discipulares. Estamos trabajando esta semana acerca de entender más profundamente la obra del Espíritu, la obra del Evangelio en nuestras vidas para producir madurez, sabiendo de que esta búsqueda es genuina, es la que nos enfrentará a los verdaderos resultados que debemos buscar en nuestras vidas, anhelando ser libres de toda banalidad de la vida humana, donde se buscan frutos y se buscan resultados que no son los que son llamados verdaderos para Dios. Si queremos realmente vivir el Evangelio en su plenitud, debemos saber qué busca el Evangelio en nosotros, qué quiere producir. Entonces sí, claro que podremos vivir muchas cosas extraordinarias como prosperidad, podremos vivir muchas cosas asociadas a nuestra familia, asociadas a los negocios, asociadas a la vida, a sentirnos realizados en cosas, pero la pregunta es, ¿busca eso el Evangelio en nosotros? Yo puedo asegurarle que lo que el Evangelio buscará es un objetivo para el cual Dios diseñó este Evangelio y lo envió a nuestras vidas. Este objetivo no es un objetivo humano, natural ni temporal, sino que son resultados eternos y todos esos resultados están asociados a nuestra madurez. Por lo tanto, continuando con lo que habíamos leído en la clase anterior en Hebreos capítulo 9 del 6 al 10, dice que el Espíritu Santo, a través de los sacrificios que todos los años se hacían en Israel, el Espíritu Santo estaba dando a entender que todavía no se había manifestado el lugar, el acceso, el camino al lugar santísimo. Sabemos que ese camino se manifestó en Cristo Jesús y nosotros tenemos acceso a ese camino. Pero dice que este modelo, el modelo del antiguo pacto, el modelo de la ley, el modelo del trabajo de los sacerdotes, del pueblo levítico, todo este modelo de leyes y de imposiciones, como le llama el escritor a los hebreos, era un modelo que tenía una fecha de caducidad. Por eso dice el versículo 10, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, y ese tiempo se cumplió en Jesucristo. El tiempo del modelo donde se hacen cosas pero no se llega al objetivo, no se llega al resultado verdadero. Por lo tanto, podemos hacer muchas cosas intentando alcanzar un resultado, pero no son el hacer cosas, sino el hacer las correctas, el entregarnos a las maneras que Dios ha dispuesto. Entonces, en el antiguo pacto estaban dispuestas las cosas de una manera puntual, pero ahora en el nuevo pacto se disponen de otra manera. Y en el versículo 9 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos, dice que estos sacrificios y ofrendas no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que practicaban ese culto. ¿Cuál culto estamos hablando? El culto de sacrificar un animal por causa de los pecados. Es decir, que ese culto no producía una perfección. Cuando ellos sacrificaban ese animal, ellos salían sabiendo que ellos son débiles, que son pecadores, pero solamente ese sacrificio les permitía mantener una manera de vida, pero no les producía perfección. Ellos sabían que seguirían pecando, que seguirían produciendo los mismos efectos año tras año. Pero entendemos que la tecnología del Evangelio es totalmente diferente a esta. Es por eso que el escritor a los Hebreos
después dedica a hacernos a entender en varias ocasiones de que el sacrificio que produjo Jesucristo fue un solo sacrificio, no fueron como los múltiples sacrificios que se hacían en Israel, sino que un solo sacrificio fue suficiente. No es que cada vez que pecamos necesitemos a un nuevo Jesús muriendo en la cruz, sino que solo fue necesario un sacrificio por causa de lo que ese sacrificio produjo. Pero vamos a hablar un poquito sobre la palabra conciencia. Claro que conciencia tiene que ver con este sentido del conocimiento del bien, del mal, un sentido moral, una palabra, una voz que pueda hablarnos en nuestro ser interior, que hable de lo que está bien y de lo que está mal, de que nos haga traer a la conciencia de que hemos hecho algo que no es lo correcto y que busque producir en nosotros una acción cada día mejor de bien. Esa palabra conciencia que la escribimos sin S, es decir, conciencia después de la N no va ninguna S, pero tenemos otra palabra que es la palabra conciencia con S. Son dos palabras que en realidad vienen a diferenciarse en un momento del tiempo más bien reciente, porque en el momento de escribir esta carta y de los textos bíblicos, esa separación no existía. Es decir, la palabra conciencia y consciencia, por decirlo de alguna manera, diferenciarlo, eran una misma palabra, de hecho tienen el mismo origen en el latín. Y además la palabra griega que allí se utiliza, que es sinédesis, es una misma palabra que se utiliza para ambos sentidos. Podemos decir que conciencia no es solamente un sentido del bien y del mal, un conocimiento del bien y del mal o el sentido moral, sino también es lo que nos permite tener conocimiento de la realidad. O sea, nosotros somos seres conscientes porque recibimos la información de nuestros sentidos, la procesamos, la razonamos, somos conscientes de nosotros mismos. Cuando yo digo, por ejemplo, si digo a mí me gusta tal o cual cosa, yo quisiera hacer tal o cual cosa, me gustaría alcanzar tal o cual meta, yo me llevo bien con tal o con tal persona, quien produce estas sentencias es nuestra conciencia, porque es la que nos permite ser conscientes del mundo. Entonces vamos a usar esta palabra en sentido amplio. Esto que acabo de decir, que ambas palabras provienen de una misma palabra, esto lo podemos leer y se lo voy a dejar a estos textos en la página de Herramientas Discipulares para que usted pueda leerla con más detenimiento y entender la diferencia entre conciencia con S y conciencia sin S. El diccionario de la Real Academia Española en realidad incluye en la palabra conciencia sin S, incluye también todas las definiciones de la palabra conciencia con S. Es decir, que conciencia también no solamente implica el conocimiento del bien y del mal, sino la capacidad de estar conscientes del mundo, como cuando decimos sobre algún tema, decimos recobró la conciencia, estaba inconsciente y recobró la conciencia. ¿Por qué? Porque se puede estar despierto, porque se puede estar consciente de lo que está sucediendo, de quién soy, qué estoy haciendo. Entonces, creo que es importante entender que a ese nivel de profundidad solo puede llegar el Evangelio y decir de qué manera. Voy a dejar en esta clase solamente una pregunta: ¿de qué manera el Evangelio trabaja
en nuestra conciencia? ¿Qué produce el Evangelio en nuestra capacidad de ser conscientes de la realidad de nosotros mismos, del mundo que nos rodea, ser conscientes de Dios, ser conscientes y también, sin lugar a dudas, qué produce acerca del pecado, de los errores? Esto vamos a hablar en la próxima clase, así que y esta clase nos deja con una tarea muy puntual de reflexionar en estos principios y preguntarnos quién soy yo según Dios y cómo la vida espiritual tiene que ir tomando cada día más lugar en nosotros, produciendo verdad en nuestras vidas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima clase. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a herramientadiscipulares@gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como @AbelBallistreri. Gracias por estar aquí.